Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video tutorial en el que aprenderemos a configurar un glosario dentro de la plataforma educativa. Una vez que nos encontramos dentro de la plataforma, el primer paso es acceder a uno de nuestros cursos. Una vez que accedimos al curso, hay que dar clic en activar edición para que nos aparezca la opción que aparece en cada uno de los tópicos que están abiertos dentro del curso de añadir una nueva actividad o recurso. Como ya anteriormente lo hemos estado revisando, vamos a buscar la correspondiente a glosario. En este icono con la letra I a un lado de la estrellita podemos observar información muy puntual acerca de para qué sirve un glosario. Y pues esto como docentes nos favorece mucho la construcción conceptual respecto a nuestras asignaturas, respecto a consultas individuales que se le puedan hacer al estudiante, también para fortalecer la cooperación, ya que todos construyen un acervo conceptual, etcétera, para compartir también imágenes o archivos de sonido. Se pueden hacer como esos glosarios multimedia, que los alumnos les facilita mucho también su progresión respecto a su aprendizaje. Entonces, sin mayor preámbulo, pues seleccionamos la opción de glosario. De manera protocolaria, como cualquier otra herramienta dentro de la plataforma, pues nos pide ingresar un nombre de manera obligatoria. Por ejemplo, puede ser glosario de comunicación. Y en la descripción podemos decirle al estudiante: comparte una definición sobre comunicación juntamente con una imagen que represente dicho concepto, por ejemplo. Entonces ya quedaría de esta manera nuestra descripción. Y en una posterior configuración, de una vez que ingresamos la descripción, nos dice que si queremos mostrar la descripción en la página del curso, por cuestiones de estética dentro de la plataforma y para no saturarla, es dejarlo por defecto sin remarcar. No hay que evitar remarcarla. Luego nos pregunta si este glosario es global, y aquí nos da más información al respecto. Un glosario global es aquel que tiene entradas que están enlazadas desde cualquier sitio, desde cualquier lugar del sitio. O sea que cualquier concepto que nosotros ingresemos a este glosario, y que posteriormente aparezca dentro de la plataforma, nos va a enlazar a la definición que nosotros creamos en este concepto. Si nosotros queremos que eso suceda, que las palabras se enlacen, pues seleccionamos esta opción para que en todo el sitio virtual, si por ejemplo aparece la palabra comunicación, nos vaya a enlazar a este glosario. Viene por defecto o predeterminado que no, y viene preseleccionado que no, porque si se selecciona, pues va a enlazar no solamente lo que está dentro del curso, sino lo que está en otros cursos, los va a direccionar a este glosario. Entonces es preferible dejarlo sin remarcar. Posteriormente nos pregunta qué tipo de glosario. Hay dos tipos de glosario: hay glosario principal y glosario secundario. Por defecto viene configurado el glosario secundario. El glosario secundario es uno que nosotros podemos configurar repetidas veces. Vamos a configurarlo varias veces, por ejemplo, glosario de la unidad 1, glosario de la unidad 2, etcétera. En cambio, un glosario principal es aquel que va a contener todo el acervo recopilado de los glosarios secundarios. Así que ya posteriormente, si por ejemplo en cada unidad trabajamos glosarios secundarios y al final queremos generalizar todo lo que se armó durante, por ejemplo, un semestre, podemos crear un glosario principal donde automáticamente aparecerá lo que se creó en los glosarios secundarios. Entonces, para efectos quizá de nuestras actividades de aprendizaje, hay que dejarlo como glosario secundario. Posteriormente hay que organizar las entradas
y vamos a ver qué significa cada una de estas configuraciones. Estado de aprobación por defecto viene predeterminado que sí. Esto quiere decir que el estudiante puede ingresar sus definiciones, sus imágenes, sus archivos sin necesitar la autorización del facilitador, lo cual es muy factible porque de otra manera le estarán llegando notificaciones al docente, a su perfil, de que tal persona está solicitando acceso para editar el glosario. Entonces esto se deja por defecto que sí. Permitir editar siempre viene por defecto que no, pero ¿qué sucedería si le ponemos que sí? Sucedería que el estudiante después de cierto tiempo, si ya no le gusta el concepto o la definición que brindó o la quiere enriquecer, lo podría hacer. No obstante, si decimos que no, regularmente la plataforma da de 15 a 30 minutos para realizar alguna modificación en caso de ser necesario. Permitir entradas duplicadas viene por defecto que no. ¿Y qué sucede con esto? Que si por ejemplo yo en mi instrucción les pedí a todos que compartieran una definición sobre comunicación y está seleccionado aquí que no se pueden duplicar, pues solamente a la primera persona que ingrese el concepto de comunicación le permitiría ingresar ese concepto y a las demás no les permitiría duplicar el concepto de comunicación. Entonces, en este caso, para efectos de la instrucción dada en la descripción que acabamos de configurar, le vamos a dar que sí. Y posteriormente viene permitir comentar las entradas. Esto ya depende de la intención del facilitador. Si el docente quiere ir comentando cada una de las entradas o si quiere permitir que también los estudiantes comenten las entradas de sus compañeros, ya es cuestión personal. Tiene estas opciones de no y sí. Y también tiene otra configuración que es enlace automático a las entradas del glosario. ¿Qué sucede con esto? Que dentro de este curso en específico, cada que se cite la palabra comunicación, si fue escrita por ejemplo en este glosario, va a aparecer a manera de enlace esa palabra y nos va a redirigir, si le damos clic, al concepto creado por algún estudiante o a los conceptos ingresados en este glosario. Entonces por defecto viene que sí, sugiero dejarlo, pero si también nosotros consideramos que no es pertinente que cada que se escriba cierta palabra que aparece dentro de este glosario nos dé la opción de redirigirnos, pues podemos nosotros simplemente elegir que no. Ya depende del criterio de cada configurador de esta herramienta. Posteriormente tenemos que editar su apariencia. Por defecto, el formato de visualización de entrada se da como un estilo simple a manera de diccionario donde se van organizando, por ejemplo, si alguien ingresa un concepto con la letra A, pues son las que aparecen en la sección de la letra A, B, C, D, etcétera, así hasta llegar hasta la Z, como cualquier diccionario. Yo sugiero dejar esta por defecto, aunque también nos da la opción de formato de entradas con nombre de autor, sin nombre de autor o continuas, así sin autor, sin que se vaya generando algún orden en específico, a manera de enciclopedia, una lista de entradas, etcétera. Aquí ya depende también del criterio de la actividad que se está planteando. Formato de visualización durante la aprobación y aquí nos da la opción de por defecto la misma que en el formato de visualización, o sea que los estudiantes lo vean también como un diccionario, o las opciones que vimos anteriormente. Entradas por página, aquí es una cuestión de visualización. ¿Cuántas entradas van a verse? Por ejemplo, cuando yo ingreso al glosario se van a ver hasta 10 entradas. O pueden ser más, pueden ser menos. Y ya por ejemplo las subsecuentes, si son más de 10, se van a ir mostrando en ventanitas o páginas distintas. Pero en una primera visualización solo tendríamos de manera generalizada 10, por ejemplo en este caso. Ya nosotros definimos si queremos que sean más, por ejemplo podemos poner 12 o etcétera, ya cualquier valor que nosotros queramos que sea la entrada, que se puedan visualizar por esa entrada. Mostrar enlaces a las letras del alfabeto viene por defecto que sí. ¿Y esto qué significa? Que en la parte superior del glosario va a aparecer todo el alfabeto y si nosotros tecleamos por ejemplo la letra C, nos van a aparecer los conceptos que inician con esa letra, por ejemplo.
y viene otra opción de mostrar enlace a todas. Esto quiere decir, de hecho aquí por si tenemos alguna duda siempre vienen estos iconos de ayuda. Si se activa, los participantes pueden buscar todas las entradas a la vez. O sea, puede ingresarse un motor de búsqueda donde el estudiante escriba cierta palabra y le aparezca. Aquí ya vienen por defecto que sí. Mostrar enlace especial también aparece que sí. ¿Qué sucede? Si se activa, los estudiantes pueden buscar en el glosario según caracteres especiales que se le hayan ingresado al concepto. Por ejemplo, si a un concepto se le agregó una arroba y el estudiante pone en un motor de búsqueda esa arroba, lo puede redirigir sin problemas a esa definición. En permitir la vista de impresión es por si el estudiante quiere descargar todos los conceptos creados de manera grupal o si el docente también los quiere ir descargando, se pueden exportar a un formato de impresión. Esto ya viene por defecto que sí, y ya dependerá del criterio que nosotros tengamos al momento de diseñar esta actividad. En el apartado de calificaciones, pues se nos da la opción para consolidar el tipo de calificación que puede obtener el estudiante, que son las siguientes. Viene por defecto que no hay valoraciones, pero si no hay valoraciones, pues esto no tendría ningún peso en el calificador de nuestra asignatura en estas aulas virtuales, entonces hay que tratar de que tengan algún valor. Puede ser por medio de valoraciones, es decir, que si el alumno tiene que ingresar 5 conceptos y de esos 5 cada uno vale 20 puntos, pues se va a promediar si alcanzó la calificación esperada o el promedio de valoraciones o el número de valoraciones. Por ejemplo, si yo le digo al estudiante que participe 3 veces, pues yo voy a poder verificar que participó 3 veces o si solamente participó 2, etcétera. Por calificación máxima, como regularmente se trabaja aquí en la carrera, igual también en los foros, que se utiliza la calificación máxima, que se le dice al estudiante que tiene una escala de, por ejemplo, del 0 al 100, pero que para poder alcanzar esa calificación máxima tiene que cumplir ciertos criterios, o por calificación mínima, o por la suma de valoraciones, que podría ser un ejemplo, por ejemplo, en el que di inicialmente, de si cada entrada vale 20 puntos y son 5, pues se suman y ya conforman ese 100%. Y aquí ya dependerá del criterio que nosotros queramos definir. Si por ejemplo dijimos calificación mínima o calificación máxima, nos va a aparecer el tipo de escala, que en este caso puede ser de puntuación, calificación máxima 100. Lo podemos categorizar, ya sean nuestros criterios que tenemos en todas las materias de foros, proyecto integrador, las tareas. En este caso podría ser una tarea. La calificación mínima para probar, por ejemplo, le puedo poner que es 50 para esta actividad, etcétera. Y ya sabemos, con base en otras actividades que hemos estado configurando, que en ajustes comunes, restricciones, marcas y competencias dejemos todo por defecto, a excepción quizá de ajustes comunes del módulo, donde podamos nosotros definir si creemos que la actividad esté visible o si queremos asignarle un número de identificación muy concreto. Y básicamente vamos a dar ya clic en, podemos guardar cambios y regresar al curso, o guardar cambios y mostrar. En esta ocasión vamos a dar en guardar cambios y mostrar, y nos muestra lo que nosotros hemos estado configurando: el motor de búsqueda, el glosario donde nosotros podemos ir buscando alfabéticamente los ingresos, ya sea por orden alfabético, la configuración para poder imprimir. Todo lo que nosotros configuramos se encuentra aquí, y simplemente lo que el estudiante tiene que hacer es añadir entrada. Aquí va a ingresar su concepto, por ejemplo se le solicitó que fuera de comunicación. En la definición aquí va a agregar la definición, es un proceso, etcétera. El alumno va a ingresar aquí, y por ejemplo también se le solicitó que ingresara una imagen, y aquí mismo lo puede hacer seleccionando esta opción de insertar imagen. Ya examinaría él en sus repositorios, en su dispositivo,
lo que tiene que montar o la imagen que él tiene proyectada para subir en este espacio. Por ejemplo, vamos a subir esta, vamos a darle un tamaño de 400. El alumno ya aquí es el que va a definir y quedaría, por ejemplo, así. Posteriormente puede agregar palabras clave de la definición que dio, por ejemplo, proceso, medio, arte, no sé, etcétera. Aquí él puede ingresar como palabras clave de la definición que previamente nos está brindando en este espacio. Puede adjuntar archivos que complementen o den fe también de la información que está proporcionando, o la referencia o el texto que revisó para sacar la definición, y proceder de la misma manera para subirlo. Aunque en este glosario en específico pues no se le solicitó que subiera algún archivo, sino solamente incrustar una imagen, por ejemplo. Y vienen opciones de autoenlace. El estudiante también, o nosotros, cuando ingresemos algo aquí, podemos nosotros definir si esta entrada será enlazada automáticamente, es decir, si este concepto, comunicación, cada vez que se escriba en la plataforma me va a enlazar a esta definición que yo estoy brindando. Puedo decirle que sí o que no. En caso de que le dé que sí, me permite que si la entrada está escrita en mayúsculas y minúsculas la detecte aún así. Por ejemplo, aquí vemos que esta está escrita la primera con mayúsculas, pero si yo selecciono esta opción, no importaría en qué orden esté escrita la palabra o si contiene mayúsculas o minúsculas. O si, por ejemplo, estoy brindando un concepto doble de comunicación, por ejemplo, oral, podría seleccionar esto de solo enlazar palabras completas, y solamente se enlazaría al enlace la definición cuando aparezca todo esto completo de comunicación oral. En dado caso de que apareciera la palabra comunicación y luego otra palabra y después la palabra oral, no se enlazaría. Es así como funciona este criterio. Y posteriormente en marcas nosotros lo dejamos por defecto, no hay etiquetas que podamos introducir, y simplemente el estudiante lo que tiene que hacer es guardar los cambios. Y así se estaría visualizando la entrada de, por ejemplo, comunicación oral, su definición, la imagen, etc. Vienen sus palabras clave, y a nosotros como docentes, ya cuando los estudiantes ingresen, nos va a dar la opción de poder calificar estas entradas de los estudiantes, y básicamente así es como funcionan los glosarios dentro de la plataforma educativa. En la esquina superior derecha de esta visualización podemos ver una rondana o ajustes que nos va a permitir nosotros restaurar, exportar, comprobar, ver permisos o editar nuevamente ajustes de la configuración que nosotros estuvimos diseñando al momento de pues puntualizar o enfatizar en la creación de este glosario. Pues básicamente esta sería la creación del glosario. Nos vemos la próxima para ver otras herramientas de la plataforma educativa.